Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Patricia, Diana, buenas tardes. Buenas tardes con todos. ¿Qué tal, Carla? Buenas tardes. Hola, Romina. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Bien, a ver, somos 12. Somos 12, ya son 3 y 3. Vamos a esperar unos segunditos. Y poco a poco se van sumando. Ya 15. Está creciendo el número. Hola, ¿qué tal, Robert? Buenas tardes. Bien. Podemos ir comenzando, creo ya. Ya son casi 3 y 5. Ya hay un número suficiente, digamos. Bueno, entonces en la clase pasada habíamos introducido, ¿no? Lo que íbamos a estudiar, lo que íbamos a comenzar a estudiar, que son las ecuaciones en diferencia eh, no lineales, ¿no? Sistemas dinámicos discretos, escalares, no lineales. El título es más específico, ¿no? Es decir, eh, los sistemas que vamos a estudiar son escalares, ¿no? Que son básicamente ecuaciones de este tipo, ¿no? X de t más 1 es igual a f de x de t, ¿no? Donde f es una función no lineal, ¿no? Y recuerdo que habíamos dado dos ejemplos introductorios de ese tipo de ecuaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, esta de aquí, ¿no? Lo fundamental, digamos, lo esencial, lo que usted debe apreciar es lo siguiente, ¿no? El estado futuro del sistema depende, o sea, el estado es como decir, el estado de la variable de interés, ¿no? De la variable de interés que es X, de mañana, el estado de esta variable del día de mañana depende del estado de esta variable del día de hoy, ¿no? O sea, x de t más 1 es igual a f de x de t, ¿no? Y el estado de pasado mañana depende del de mañana, ¿no? Y así sucesivamente. Es decir, el estado futuro depende del estado inmediatamente anterior, ¿no? Y gráficamente es esta idea de acá, ¿no? X de t más 1 es una función que no sabemos qué pasa aquí, digamos, eventualmente no sabemos qué pasa aquí exactamente, ¿no? Del estado anterior, ¿ya? O sea, es una transformación. F transforma el estado anterior para obtener X de t más 1. Entonces, un ejemplo de esa ecuación es esta aquí, ¿no? En que la función f es raíz cuadrada. En este caso, o sea, si la función es, la ecuación, perdón, la ecuación es x de t más 1 igual a raíz de x de t, ¿no? Entonces la función f de x es raíz de x, ¿no? Es decir, tengo esta cajita de acá, ¿no? Esto es x de t, y acá está raíz cuadrada, digamos. Y acá sale x de t más 1, ¿no? O sea, esta función transforma a este estado, ¿correcto? Bien, las ecuaciones no lineales, en general, no tienen una solución explícita. O sea, no hay una fórmula que me permita obtener la solución explícita, como en el caso lineal.
¿no? En el caso lineal, sí, digamos, tenemos un procedimiento que nos permite obtener la trayectoria de manera explícita, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta ecuación de aquí, x de t más 1, ¿no? Igual a 2/3 x de t. Entonces la solución, sabemos que la solución es 2/3 a la t por x sub 0, la condición inicial, ¿no? Digamos que la condición inicial, x de 0 es x sub 0. Ahí estamos viendo la forma de la solución. Y una vez que vemos la forma de la solución, podemos graficarla, ¿no? Si es convergente, oscilante, en fin, todo lo que hemos visto. Esta es una ecuación lineal, ¿no? Es de la forma x de t más 1 igual a por x de t. O si, si yo expreso esto de esta manera, f de x de t, entonces para esta ecuación de aquí, f de x sería a por x, ¿no? O sea, 2/3 x. O sea, es lineal, se da cuenta, es una transformación lineal, ¿no? O también podría ser así, más 5, digamos. Acá podría ser más 5. Y de todos modos sería lineal, digamos. ¿Correcto? Bueno, ese tipo de ecuaciones ya los hemos estudiado, ¿no? Las ecuaciones lineales, donde hay soluciones explícitas. Aquí no hay soluciones explícitas y vamos a tener que recurrir a a estudios cualitativos, ¿ya? Hacer un análisis cualitativo, ¿ok? En ese sentido, el primer concepto por definir es el concepto de equilibrio, que es lo mismo, ¿no? Es el mismo concepto que hemos venido trabajando, que hemos venido estudiando. Es una solución constante, ¿no? O sea, tenemos esta ecuación, x de t más 1 igual a f de x de t. Pues un equilibrio es una solución constante, o sea, x de t es igual a x asterisco para todo t. ¿Correcto? Es una solución constante. Para todo t, x de t siempre vale este número acá, x asterisco. ¿Correcto? Entonces, siendo así, reemplazando, ¿no? Reemplazando en la ecuación, reemplazando en la ecuación, que, o sea, acá, ¿no? Tenemos x asterisco igual a f de x asterisco. ¿Correcto? Y en matemáticas, a veces, no a veces, a esta expresión, a una expresión de este tipo, ¿no? Que f de x asterisco es igual a x asterisco, a x asterisco se le llama punto fijo, ¿no? Punto fijo. O sea, un equilibrio de una ecuación en diferencias de este tipo es un punto fijo, ¿no? En el sentido de que f evaluado en x asterisco es el propio x asterisco. O sea, un equilibrio de esta ecuación es un punto fijo de la función f, ¿no? Punto fijo de f. ¿Ok? Entonces, por eso está destacada acá. O sea, un equilibrio, ¿no? Un equilibrio de una ecuación de este tipo es un punto fijo de la función f. ¿Ok? Punto fijo de la función. ¿No? La ecuación 5.3 indica que un equilibrio de la ecuación 5.1 es un punto fijo de la función f. Luego, para obtener x asterisco, hay que resolver la ecuación algebraica, esta ecuación algebraica. ¿Correcto? Observe que la solución de esta ecuación se encuentra, mira, o sea, hay que resolver esta ecuación. Si queremos encontrar los equilibrios, las soluciones de equilibrio de la ecuación bajo estudio, es decir, los equilibrios de una ecuación de este tipo, ¿ok?
hay que encontrar los puntos fijos de la función f. O sea, hay que resolver esta ecuación algebraica. F de x igual a x. ¿Ya? Observe, dice que la solución de esta ecuación, o sea, de esta de acá, se encuentra en la intersección de la recta y igual a x con la gráfica de f. ¿No? Esto de acá. La siguiente figura muestra gráficamente la idea del punto fijo. Este ocurre en la intersección mencionada arriba. De manera que el número de puntos fijos es igual al número de intersecciones. ¿No? Es decir, si yo grafico esta función de aquí, digamos que la gráfica de esa función sea esta curva de acá. ¿Ok? Esa es la gráfica. Y por otro lado, si grafico esta función de acá, que es la función lineal, esto es como si fuera g de x igual a x, de la gráfica de esa función es una línea recta que pasa por el origen. O sea, de hecho es la identidad. Es la identidad. ¿Correcto? Y entonces este punto de acá es el punto fijo. Porque, ¿no? Bueno, gráficamente, en realidad el punto fijo es este de aquí, ¿no? Este valor de x. Porque para ese valor de x, f de x vale x. ¿No? Porque esta es la recta y igual a x. Esta recta es la recta y igual a x, ¿no? ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, los puntos fijos o los equilibrios de esta ecuación son los puntos que corresponden a la intersección de esta recta con la gráfica de f. ¿Ok? Así, en este caso, por ejemplo, hay dos puntos fijos. Este de acá, rojo, este de acá y este otro de acá. Esos dos puntos fijos corresponden a dos equilibrios de la ecuación correspondiente. En este caso, la intersección de la línea y igual a x con la gráfica de la función f es un solo punto de intersección. Por lo tanto, hay un único punto de equilibrio, ¿no? El punto de equilibrio corresponde al valor de x aquí. ¿Correcto? En este caso, puesto que no hay intersección entre la gráfica de la función y la recta y igual a x, no hay puntos fijos. Es decir, no hay equilibrios. Ningún equilibrio, ¿no? Ningún equilibrio. Acá un equilibrio, acá dos equilibrios, ¿no? Los equilibrios son los equilibrios de la ecuación x de t más 1 igual a f de x de t son los puntos fijos de la función f. Es decir, son aquellos puntos que corresponden a la intersección de la gráfica de la función f con la recta y igual a x. ¿Ok? Ya. Dice, en relación al ejemplo 81, dice, ¿no? Este ejemplo de acá. Acá, el primer ejemplo, ¿no? Este de aquí. X de t más 1. X de t más 1. Opa. Es decir, X, ¿no? De t más 1 es igual a raíz de X de t. ¿Ok? Entonces, ¿quién es la función f? La función f de x es raíz de x. ¿Correcto? Entonces, habrá que graficar esa función. La gráfica es esta de aquí. Función raíz cuadrada. Y habrá que trazar la recta, ¿no? La recta y igual a x, ¿no? Y igual a x. ¿Correcto? Entonces hay dos puntos fijos, ¿no? Dos equilibrios, por lo tanto, ¿no? Esos puntos fijos corresponden a esto de acá, ¿no? Raíz de x corresponden a esta ecuación de aquí. Corresponden a esta ecuación. F de x igual a x. ¿No? Eso es lo que estamos diciendo aquí.
No, hay que resolver la ecuación f de x, hay que resolver esta ecuación de aquí. Gráficamente ya hemos resuelto, ¿verdad? Gráficamente ya hemos resuelto el problema. Los equilibrios son los valores de x que corresponden a estos puntos fijos, ¿no? O sea, este valor de x acá, y 0, ciertamente, ¿no? O sea, dos puntos fijos, ¿no? Dos puntos fijos. Y por lo tanto, dos equilibrios, ¿no? x1 igual a 0 y x2 que hay que determinar. Digamos, este es x2, este punto de acá. Entonces hay que resolver esta ecuación, ¿no? O sea, raíz de x igual a x. Entonces, elevando al cuadrado, x es igual a x al cuadrado, ¿no? Pasando x al lado derecho, tenemos x cuadrado menos x igual a 0. Esto es equivalente a x por x menos 1 igual a 0. O sea, x igual a 0 y x igual a 1. Ahí está, x igual a 0 y x igual a 1. Acá es 1. Entonces, estos son los puntos de los equilibrios, son 0 y 1, ¿no? 0 y 1. ¿Okay? De esa manera hemos encontrado los equilibrios de esta ecuación. Las soluciones de equilibrio, ¿no? Los equilibrios son las soluciones de equilibrio de la ecuación. ¿Ok? Bueno, eso está hecho aquí. Correcto, acá tenemos otro ejemplo. A ver, vamos a copiar eso aquí. X de t más 1 es igual a x de t elevado al cuadrado sobre 1 más e a la x de t. ¿Okay? De la función f, que define la ecuación, es x al cuadrado sobre 1 más e a la x, ¿no? Esa es la ecuación, la función f que define a la ecuación, ¿no? ¿Ok? A ver, entonces si yo quisiera encontrar los equilibrios de esta ecuación, entonces hay que encontrar los puntos fijos de la función f. Pero los puntos fijos de la función f se encuentran resolviendo esta ecuación, f de x igual a x. Es decir, x al cuadrado sobre 1 más e a la x igual a x. ¿Ok? Entonces, ciertamente, ¿no? Una solución es x igual a 0. ¿No? Una solución, automático, ¿no? Eso sale a la vista. Si x es 0, acá yo tengo 0 igual a 0. ¿Correcto? Entonces, una solución es x igual a 0. Ahora, si busco otra solución diferente de 0, entonces yo puedo factorizar acá x sobre 1 más x, 1 más e a la x, igual a 1, ¿sí? Igual a 1. ¿Correcto? Ya. Ahora, si yo, ahora, a ver, o sea, ¿qué dice acá? Quiero ver si termino esto de acá. Un momentito. Ya. Ahora, esta ecuación de acá no es fácil de resolver, porque esta ecuación de aquí es lo mismo que esto de acá, ¿no? Voy a escribir acá, esto es equivalente a x igual a 1 más e a la x. 1 más e a la x. Entonces hay que encontrar un x tal que x sea igual a, perdón, acá es más, acá en vez de más es igual. Igual, ¿no? O sea, pasando esto a multiplicar al lado derecho, ¿no? Me queda x igual a 1 por esto de acá, ¿no? Ahora, sin embargo, haciendo un poco, ¿no? Digamos, con un poco, no un poco, realmente un esfuerzo
bastante esfuerzo, uno podría, ¿no?, llegar a la conclusión en realidad de que esto no tiene solución. O sea, no existe un X tal que X sea igual a 1 más C a la X. ¿Ya? No hay solución. Por lo tanto, no hay otro punto fijo. No hay otro punto fijo. Y por lo tanto, hay un solo equilibrio que es el cero. ¿Ok? Ahora, si yo desde un principio, digamos, utilizo un software, ¿no?, para graficar, ¿no?, para graficar f de x, ¿no?, para graficar f de x, o sea, esta curva que yo tenía aquí, en los ejemplos anteriores, ¿no?, que era lo que hacíamos, graficábamos, ¿verdad? La gráfica de la función f, en los tres casos, ¿no? La gráfica de la función f, la gráfica de la función, acá está la gráfica de la función f. Igualito, voy a graficar esto acá. En la gráfica de esa función es esta curva que está acá. Ya la gráfica es esta curva de aquí. ¿Correcto? Es esta curva de aquí. Es la gráfica de la función. Ciertamente, ¿no?, ciertamente, usted puede graficar esta función sin necesidad de utilizar un graficador, en realidad un software. Lo puede hacer con las herramientas que han estudiado en Mate 1. En Mate 1. ¿Recuerdan ustedes que en Mate 1, ¿no?, graficamos este tipo de funciones? ¿Con qué graficamos ese tipo de funciones? Con algunos criterios, ¿no? Donde la función tiene máximos y mínimos, donde es creciente, donde es decreciente, ¿no? Donde es cóncava, donde es convexa, en fin, ese tipo de criterios me ayudaban a elaborar la gráfica, ¿no? Entonces, recurriendo a esas herramientas, usted podría trazar esta curva de acá, que es la gráfica de esta función. ¿Ok? O si no, ya utiliza pues algún software y grafica la función. Y después grafico y igual a x, ¿no?, para ver dónde se encuentran, dónde se intersecan, ¿no?, como aquí, dónde se intersecan la gráfica de la función con la recta y igual a x. Y entonces, haciendo eso, se visualiza de que solamente se encuentran en un punto, ¿no? Solamente se encuentran en el cero. En el cero. Analíticamente yo había ya llegado a esa conclusión, ¿no?, al hacer f de x, repito, igual a x. Entonces ponemos acá x al cuadrado sobre 1 más e a la x igual a x. Y acá yo deducía de inmediato que x es igual a 0, ciertamente. Pero de repente no es el único x, decía, ¿no? De repente no es el único x, de repente hay otros. El que salta a la vista es x igual a 0. Y si yo buscara un x diferente de 0, entonces acá yo puedo factorizar, me quedo con x acá sobre 1 más c a la x igual a 1. Y esto de acá es lo mismo, ¿no?, que x igual a 1 más c a la x. Y con un poco de esfuerzo uno puede llegar a la conclusión, decíamos, de que esto no tiene solución. Es decir, no hay otro punto, no hay otro valor de x, ¿no? Y así concluíamos, digamos, analíticamente, de que solamente hay esta función tiene un único punto fijo y por lo tanto esta ecuación tiene un único equilibrio. ¿Ok? Vamos a ver otro ejemplo. F de x, acá, x de t más 1, a ver, x de t más 1 igual a x al cubo de t. Ya. O sea, en este caso, f de x es x al cubo. Correcto, ese es f de x. ¿Ya? Entonces, busquemos los puntos de equilibrio, es decir, los puntos fijos de la función f. F de x igual a x. Entonces, f de x es x al cubo. O sea, x al cubo igual a x. Entonces, hay que resolver esta ecuación algebraica. Estoy pasando al lado izquierdo.
x al cubo menos x igual a 0. Esto es equivalente a, factorizamos x al cuadrado menos 1 igual a 0. Ahora, esto de acá es lo mismo que x por x más 1, ¿no? Por x menos 1. ¿No? Diferencia de cuadrados aquí. Y entonces tenemos x1 asterisco igual a 0, x2 asterisco igual a menos 1, y x3 asterisco igual a 1. Tres soluciones, ¿no? Las soluciones de esta ecuación, ¿no? Entonces tenemos, por lo tanto, esta función f tiene tres puntos fijos, ¿no? Estos tres de acá. Y por lo tanto, esta ecuación de aquí tiene 3 puntos de equilibrio, ¿no? Que son estos de aquí. ¿Ok? Entonces, en este caso fue relativamente simple, ¿no? Si nosotros procediéramos geométricamente, ¿no? F de x igual a x al cubo. Entonces hay que graficar x al cubo, ¿no? De la gráfica de nuevo, mate 1, ¿no? La gráfica de la función x al cubo es esta de acá, ¿no? Es algo así como esto, ¿no? ¿Sí? ¿No? Y ahora trazamos la recta y igual a x, ¿no? Y igual a x. Entonces está aquí. ¿Sí? Entonces vamos a prolongar acá un poquito más. Vamos a prolongar la roja, ¿no? Y entonces hay, digamos, hay tres puntos de intersección, ¿no? El más inmediato es x asterisco igual a 0, ¿no? Y después el correspondiente a este de aquí, y el correspondiente a este de acá. Pero sabemos, ¿no? De que esto es 1 y esto es menos 1. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Antes de seguir avanzando, ¿alguna pregunta? Creo que hay una pregunta. Vamos. Todo claro. Ok, gracias Héctor por el feedback. Muy bien. Continuemos entonces. A ver. Muy bien, ok. Entonces hasta ahí hemos introducido lo que es un punto de equilibrio, ¿sí? de la ecuación que estamos estudiando, x de t más 1 igual a f de x de t, ¿no? Donde la función f es no lineal, ¿no? Hemos definido lo que es un punto de equilibrio. Hay una pregunta, me parece. Profe, ¿qué significaría en términos económicos que no hubiera equilibrios? ¿Y qué se haría? A ver, Romina, ¿qué significa que no hay puntos de equilibrio? Es difícil interpretar así, tendría que específicamente tendría que tener el modelo, digamos, ¿no? Es decir, la ecuación corresponde a qué modelo económico para poderlo interpretar en términos económicos, ¿no? Más bien en términos generales, qué significaría en términos generales abiertos, ¿no? Que no tenga puntos de equilibrio en la ecuación, ¿no? Entonces, significaría de que las trayectorias, ¿no? Para distintas condiciones iniciales, las trayectorias no tienen un comportamiento, o sea, no convergen a un punto de equilibrio, ni divergen de un punto específico, ni convergen a un punto específico, ni divergen de un punto específico, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, un punto de equilibrio es un punto que se comporta como atractor de trayectorias o como repelente de trayectorias. Entonces, en términos generales, que no existe este punto significa pues que eso, ¿no? Que las trayectorias no están convergiendo a un punto específico, ni están alejándose de un punto específico, ¿no? O sea, tienen un comportamiento de alguna manera indeterminado, ¿no? De alguna manera indeterminado, ¿no? Si tenemos un sistema lineal,
Si tenemos un sistema lineal, ciertamente podemos ver hacia dónde va la trayectoria, porque vemos, ¿no? Porque tenemos la solución explícitamente y entonces vemos cómo es la trayectoria. Si el sistema es no lineal, entonces para justamente para saber cuál es el comportamiento de todas las trayectorias, de todas las soluciones, justamente para eso necesitamos encontrar los puntos de equilibrio, porque los puntos de equilibrio se comportan así como atractores de trayectorias o repulsores de trayectorias. Entonces mi respuesta para su pregunta, no del todo satisfactoria, ¿no? Es una respuesta al menos, es que las trayectorias tendrían, si no existieran puntos de equilibrio, las trayectorias tendrían un comportamiento que no se podría determinar, ¿no? O sea, no se puede determinar así a priori qué va a pasar con ellas en el largo plazo, porque no hay equilibrios. En cambio, si hay un equilibrio, y este equilibrio es atractor, después vamos a nosotros a clasificar a los equilibrios, recién los estamos introduciendo, después los vamos a clasificar, ya por lo que sabemos, ¿no? Hasta este punto, ¿no? Los equilibrios se comportan como atractores de trayectorias o como rechazantes de trayectorias, ¿no? Entonces, al no haber equilibrios, no hay, ¿no? No podemos determinar qué están pasando. Ahora, eso es en términos generales, ¿no? Y como le decía, específicamente, no tiene una interpretación económica así de manera abierta. Necesitamos el modelo para ver qué está representando X, ¿no? ¿Qué está representando la variable de interés, ¿no? Para poder hacer una interpretación. ¿Ok? Gracias por la pregunta, Romina. Muy bien. Me gusta mucho ese tipo de preguntas, ¿no? Que interpretemos, ¿no? Tratemos de interpretar siempre en términos prácticos esto, qué significa, digamos. Excelente. Muy bien. Ok, verá. Ya. Bien, entonces eso es lo que tenemos hasta el momento, ¿no? Entonces hemos visto que un punto de equilibrio de esa ecuación es un punto fijo de la función f. Y hemos interpretado geométricamente qué significa un punto fijo, ¿no? Es la intersección de la recta y igual a x con la gráfica de la función, son los puntos fijos. Y también hemos visto dos ejemplitos en los que los hemos podido determinar analíticamente, ¿no? Para la función f de x igual a x al cubo. Pero ya hay una función en el que tuvimos una cierta dificultad, esta de acá, ¿no? Para analíticamente encontrar esos puntos fijos. La mayoría de los casos va a ser así. O sea, va a ser difícil encontrar analíticamente los puntos fijos, ¿ok? Va a ser una tarea complicada porque es un trabajo algebraico. Es un trabajo algebraico como lo que quisimos hacer aquí, ¿no? O sea, resolver esta ecuación. Esencialmente, encontrar los puntos fijos significaba resolver esta ecuación. Y este es un trabajo algebraico, complicado. No es fácil resolver esta ecuación. Y en la mayoría de los casos de interés va a ser así. Es decir, va a ser difícil resolver la ecuación f de x igual a x. Pero si la matemática se quedara ahí, entonces la matemática sería muy pobre. Ah, claro, va a ser difícil. ¿Y qué sigue? No, no. Ya, va a ser difícil resolver esta ecuación en términos generales. Y ahí qué sigue. ¿Qué hago? Bueno, la matemática tiene respuestas, tiene salidas, tiene alternativas. ¿Ok? Entonces, lo que se hace, ¿no? Y no es poca cosa realmente, es por lo menos, una primera cuestión es por lo menos asegurarse de que una ecuación como esta tiene solución. Tiene solución. Bueno, entonces, porque uno se podría preguntar, ¿no? ¿Tiene solución? Porque si no tiene solución, uno va a buscar por gusto. Entonces, la matemática le da una respuesta a esta pregunta que vamos a ver. Y claro, lo otro es cuál es la solución. Pero eso es lo difícil justamente, ¿no? ¿Cuál es la solución? Entonces, la matemática tiene una respuesta plausible
¿no? Para esa pregunta. Plausible significa interesante, importante, útil, ¿no? Una respuesta que nos deja satisfechos. Y es que le da un procedimiento que le permite aproximarse a esa solución, ¿no? Le provee de un procedimiento que nos permite aproximarnos a esta solución de acá, ¿no? Yo creo que, no sé si tengo un gráfico aquí más adelante, creo que acá hay un gráfico de esto que estoy hablando. A ver. Ahí está, ¿no? Entonces, parte, ¿no? Esto lo vamos a ver, por supuesto, más adelante. Estoy adelantando un poco para explicar este punto 2. Parte de una condición inicial, ¿no? Y, digamos, con una serie de pasos, digamos, esta condición inicial como que se va trasladando, hasta llegar al punto fijo. ¿Correcto? Parte de un punto, a medida que va transcurriendo de periodo en periodo, ¿no? Parte de aquí, de periodo en periodo, ¿no? Digamos, se va, digamos, aproximando a la solución de equilibrio. ¿Ok? A la solución. Entonces, eso es plausible, ¿no? Eso es muy interesante. ¿Ok? Entonces, estas dos preguntas tienen una respuesta útil, ¿no? ¿Ok? Entonces, de nuevo, encontrar las soluciones de equilibrio del sistema que estamos analizando es lo mismo que encontrar los puntos fijos de esta función, de la función f. Encontrar los puntos fijos de la función f es resolver esta ecuación, que es una ecuación que en la mayoría de problemas prácticos es difícil de resolver. Pero para eso tenemos dos resultados. Un resultado que nos asegura que existe solución y un segundo resultado que nos permite aproximarnos a esa solución. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. ¿Ya? Retrocedemos un poco. ¿Ok? Ya. Dice, ¿no? Puesto que la función f de la ecuación que estamos estudiando es no lineal, encontrar algebraicamente sus equilibrios puede ser muy complicado, si no imposible. Incluso podría suceder que tales equilibrios no existan, como se muestra en la figura que hemos visto antes, ¿no? El siguiente resultado, conocido como teorema del punto fijo de Banach, establece condiciones que aseguran la existencia de puntos fijos. Para presentar este resultado, previamente se necesita introducir el concepto de lo que es una función contractiva. ¿Ok? ¿Ya? Uy, todo está sencillo y ahora ya empezó con palabras difíciles. ¿No? En fin, ¿qué es una función contractiva? ¿O qué es una contracción? ¿No? Bueno, es esto de acá. Se dice que la función f, se dice que esta función f definida sobre un subconjunto de R es una contracción, ¿no? Es una contracción. Si existe un número L, un número real, entre 0 y 1, estrictamente entre 0 y 1, tal que voy a destacar esto aquí, se cumple esto de aquí, f de x2 menos f de x1 en valor absoluto es menor o igual que L por x2 menos x1. ¿Ok? Para todo x1, x2, ¿no? De x. ¿Ok? Ya, voy a explicar este concepto. En realidad es más fácil de lo que parece, ¿no? Y vamos a verlo gráficamente, ¿no? Que así se entiende mejor. Olvidémonos por lo pronto un poquito de los valores absolutos para no complicarlo, ¿no? Para no complicarnos. Acá, x2 menos x1, ¿no? Entonces, si tracemos dos curvas, ¿ya? Tracemos dos curvas. Por ejemplo, esta de acá, ¿no? Esta de aquí,
y esta de acá. Y esta, primero esta de aquí, ¿ya? La voy a hacer un poquito más, así más para, solo que quiero hacer que sea bien curvada. Ok, ahí. Ya, fíjese, ahora ubiquemos dos puntos. Acá, a ver, acá. Un poquito. Ya. Ubiquemos dos puntos acá. Un punto X1. X1. Esta curva podría, por ejemplo, podría ser X a la cuarta, ¿no? X1. Acá X1. Un poquito para mostrar la idea. Opa. Y acá X1. Y acá X2. ¿No? Ya. Ahora bien, f de X1, este es f de X1, y esto de acá es f de X2. ¿Ok? Ahora, fíjese, ¿qué nos está diciendo? ¿Qué nos está diciendo que esta relación de aquí? O sea, ¿por qué se llama contracción? Porque esta relación de aquí nos está diciendo que la distancia entre las imágenes, de dos puntos cualesquiera es menor que la distancia entre esas preimágenes. ¿No? Repito, ¿no? Usted sabe que si yo tengo X1 y acá tengo F de X1, entonces a X1 se le llama la preimagen y a F de X1 se le llama la imagen, ¿no es cierto? Esto es la preimagen y esta es la imagen. Entonces, esta es la distancia entre las imágenes de X1 y X2, esta diferencia, ¿no? Es todo esto que está acá. ¿Sí? Todo esto. ¿Correcto? Esa es la distancia entre las imágenes. Y esta relación lo que nos quiere decir es que la distancia entre las imágenes es menor que la distancia entre las preimágenes. Y eso no se cumple acá. Porque la distancia entre las imágenes es este pedacito que está acá. Es este pedacito. Esa es la distancia entre las imágenes, las preimágenes. Y la distancia entre las imágenes es esta de acá. O sea, no ha ocurrido que esta distancia se ha contraído, ¿no? Más bien se ha extendido. Se ha extendido más bien. ¿Correcto? O sea, no se satisface esta desigualdad. Entonces, no sería una contracción, ¿no? Porque la contracción, o sea, F es una contracción si es que contraen, ¿no? Contrae preimágenes. Es decir, la distancia entre las imágenes es menor que la distancia entre las preimágenes. Menor porque este L es menor que 1. Este L, por definición, es menor que 1. Entonces, esta distancia es un medio. Si, por ejemplo, L vale un medio, entonces esto significará que esta distancia es menor que un medio, la distancia, es la mitad de la distancia entre X2 y X1. Entonces, esta función no sería una contracción. ¿No? Por el contrario, digamos, si yo grafico más bien así, si tengo esta curva de acá, digamos, esta curva de acá, ¿no? Por decir así. Entonces, fíjese, ahora, por ejemplo, yo selecciono X1 aquí, ¿no? O aquí, más acá para que se note, ¿no? Para que se note más. X1 ahí, entonces, X1, y acá es, digamos, X2. Entonces, fíjese, ¿cuánto es X1? F de X1, voy a trazar así. ¿No? Esto es F de X1,
¿correcto? Y f de x2, ¿no? x2 está acá. Opa, disculpen el pulso, muy malo. Que no es fácil trabajar aquí en la tableta esta. A ver. Ya. Y f de x2 está por acá, casi encimita de f de x1. ¿Sí? Entonces, ciertamente, este es f de x1 y este de acá es f de x2, el que está aquí. ¿Correcto? Y ahora sí, es claro que la distancia, esta distancia de aquí, este pedacito, esto que estoy remarcando, es menor, ciertamente menor que esto que está acá. O sea, ha habido una contracción. Es como si esto se hubiera contraído, se hubiera achicado, digamos, ¿no? Por eso se llama una contracción, se ha achicado, digamos, se ha contraído, ¿no? ¿Correcto? Esta distancia entre las preimágenes se ha contraído. Resulta que la distancia entre las imágenes es menor que la distancia entre las preimágenes. Entonces, a eso se le llama una contracción o una función contractiva. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, esa es la idea geométrica, digamos, ¿no? Ahora, para hablar exactamente de distancias, por eso es que se toma valor absoluto, ¿no? Para hablar de distancias realmente, ¿no? Valor absoluto. ¿Correcto? Porque puede ser que, digamos, f de x2 no esté arriba de f de x1, sino que está debajo de x1 más bien. Y entonces esta diferencia sería negativa, y una distancia no es negativa, es positiva siempre, ¿no? Entonces, para evitar ese problema se toma valor absoluto, para hablar propiamente de distancias, porque el valor absoluto siempre da una cantidad positiva. ¿Ya? Entonces, bueno, eso es una contracción, y acá tenemos un ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. ¿Ya? Con x variando entre menos a y a. Ahí está, ¿no? Siendo a menor que un medio y mayor que 0. ¿Ok? ¿Ya? Nosotros conocemos bastante bien esta función, ¿no? Es la parábola, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. Ahora, voy a hacer f, ¿no? Voy a ver si es una contracción. F de x2 menos f de x1 en valor absoluto, ¿ya? Esto que está aquí es igual a x2 al cuadrado menos x1 al cuadrado, menos x1 al cuadrado, ¿no? Igual a x2 menos x1 por x2 más x1, diferencia de cuadrados, ¿no? Y esto por propiedad de valores absolutos, x2 menos x1 por x2 más x1, ¿no es cierto? El valor absoluto de un producto, o sea, el valor absoluto de A por B, es igual al valor absoluto de A por valor absoluto de B. Eso es lo que estoy aplicando aquí. Mate 1, ¿no? Mate 1. ¿Sí? Ya, ¿qué más? Ahora, resulta que, fíjese, esto es X. X1, resulta que X1 es menor o igual que A, ¿no? Y mayor o igual que menos A. Pero X2 también. X2 es menor o igual que A y mayor o igual que menos A. ¿Correcto? Entonces, X1 más X2, o sea, es esto que está aquí, es menor o igual que 2A y mayor o igual que menos 2A. O sea que en valor absoluto, X1 más X2 es menor o igual que 2A. ¿No es cierto? Ah, menor, acá no es menor o igual, perdón, es abierto, ¿no? Abierto acá. Disculpen, aquí es abierto. Caracho, es abierto acá. O sea, sin llegar a ser A. Es abierto. Y entonces acá no es menor o igual, sino estrictamente, ¿no? Estas desigualdades son estrictas. Estrictas. ¿Ok? Entonces acá es desigualdad estricta. Entonces, este valor absoluto acá es menor que 2A. Por lo tanto, este producto es menor que x2 menos x1 por 2A, ¿verdad? 2
Acá voy a poner por 2A. Ya, 2. ¿Ya? Pero A es menor que un medio. A es menor que un medio. O sea que esto es menor que 1. O sea, esto es menor que x2 menos x1. Porque A es menor, por esta condición, es menor que un medio. ¿Correcto? Entonces 2A por un medio es 1, ¿verdad? Entonces, f de x2 menos f de x1, de aquí partimos, es menor que x2 menos x1. ¿Correcto? Ahora, digamos, a ver, ¿qué tenemos acá? ¿No? A ver, con L2A, que 1, ¿no? 2A, bueno, en realidad acá ponemos 2A, ¿no? 2A es menor que 1, ¿sí? O sea, de 2A es menor que 1. ¿Sí? O sea, a ver, vamos a ordenarlo así. Vamos a escribirlo así, ¿no? 2A menor que 1. Menor que 1. Entonces, a este 2A yo lo voy a tomar como el L, ¿no? Entonces, esto sería, ¿no? Digamos, igual que L por x2 menos x1. ¿Correcto? Y este L, que es 2A, esto es menor, ¿no? Es menor que 1, ¿no? 2A es igual a L. Lo hago igual a L para que tenga esta forma de acá, ¿no? Para que aparezca este L de aquí. Entonces, al final, lo que se ha probado es que esta diferencia en valor absoluto es menor que L veces esta diferencia. O sea que las imágenes, la distancia entre las imágenes es menor que la distancia entre las imágenes. Menor porque este L es menor que 1, ¿no? Es menor que 1. ¿Sí? Entonces, ciertamente, esto de acá, como L es menor que 1, como decíamos en antes, esto es menor pues que 2x menos x1, que x2 menos x1, ¿no? ¿No? Pero le dimos esta forma, lo dejamos ahí para que tenga esta forma acá. Entonces, hemos probado de que esto es una contracción. Pero es una contracción en este intervalo de acá, en este pedacito de acá, porque si nosotros, esa función que nosotros conocemos bien, si extendiéramos el intervalo, entonces ya no es una contracción. Eso sucede, a ver, ¿no? Era lo que teníamos en antes. Lo que teníamos en antes, ¿no? O sea, x cuadrado, la curva que yo había trazado en antes, ¿no? Pero con x a la cuarta, con x al cuadrado, sucede más o menos lo mismo, ¿no? Entonces, solamente en este pedazo de acá, en este intervalo entre menos a y a, para a menor que un medio, o sea, en un pedacito aquí nada más, en este pedacito, para estos valores de x, ahí es una contracción, digamos acá menos a y acá a. Pero si yo me alejo, ya deja de ser una contracción por lo que mostraba en antes, ¿no? Si yo tengo un x1 aquí y un x2 aquí, entonces más bien la distancia crece más bien, ¿no? Lo que mostraba en antes, ¿no? ¿Correcto? La distancia entre las imágenes más bien crece, no decrece. ¿Correcto? Pero sí se cumple en este pedacito la definición. Entonces esta función es una contracción, pero en este intervalo nada más, sobre este intervalo. No sobre todo su intervalo, no sobre todo su dominio natural, digamos. ¿No? No sobre todo su dominio natural. Porque eso es una contracción. ¿Ok? Es una función contractiva, también se dice. ¿Ya? Esta función de acá, fíjese, esta función de aquí, que era la que definía, ¿recuerdan ustedes la ecuación que vimos hace un momento? Esta de aquí. Esta de aquí. Entonces es esta de acá, es esta función, ¿no? Es esta función de aquí. Resulta que esta función es una contracción. ¿Ya? Es una contracción. F de x igual a, ¿no? F de x igual a e a la x sobre, bueno, acá es sobre 2, ¿no? Pero esencialmente es la misma. La de arriba era e a la x, no, era x, ¿no? Era diferente, creo, a ver. No era, creo que no era esto.
Es parecida. Es x al cuadrado, aquí es x al cuadrado, no, me equivoqué, es x al cuadrado está acá. Es x al cuadrado sobre 1 más c a la x. Ya, y acá la que tenemos es, me pareció que era la misma, creo que es otra. Ah, sí, es otra. Es parecida, ¿no? F de x igual a e a la x sobre 2, bueno, este 2 o 1 no hace la diferencia, esencialmente, sobre e a la x. Es bastante parecida, ¿no? Bueno, esta es una contracción, dice, ¿no? Es una contracción, no lo vamos a hacer ahorita porque necesito un poco de tiempo, y esto es interesante, este argumento que aparece aquí es interesante porque utiliza el teorema del valor, teorema de valor medio, ¿no? Que ustedes conocen de Mate 1, ¿no? ¿Ok? El teorema de valor medio, pero ya voy a necesitar un poquito de tiempo para explicarlo. Ya lo explicaré en la próxima clase, ¿no? Entonces nosotros podemos eventualmente tener una ecuación como esta, x de t más 1, igual a e a la x de t, sobre 2 más e a la x de t. Entonces la función es esta de aquí, ¿no? La función que determina la ecuación es esta de acá, ¿no? Entonces nos estamos concentrando, por lo pronto, en el análisis de esta función, ¿no? Estamos estudiando esta ecuación y nos estamos concentrando en el estudio de esta función, recurriendo, y vamos a recurrir una y otra vez a lo que hemos aprendido en Mate 1, ¿no? Ya les anticipo que para estudiar si esta función es contractiva o no, vamos a necesitar el teorema de valor medio, que estudio en Mate 1, ¿no? Y de hecho, bueno, aquí también hemos recurrido a cosas que hemos estudiado antes, ¿no? Mate 1, valor absoluto del producto, puntos los valores absolutos, en fin, cosas como esas. Va a ser importante saber si una función es una contracción para saber si la función tiene puntos fijos. Y por lo tanto, para saber si la ecuación tiene puntos de equilibrio. Esa es la relación. O sea, por eso estudiamos si la función es una contracción, porque el teorema que vamos a estudiar, el teorema principal, sostiene eso justamente, ¿no? Si f es una contracción, entonces la función tiene puntos fijos. ¿Ok? Un único punto fijo además, ¿no? Va a decir el teorema. ¿Correcto? Entonces, y por lo tanto, la ecuación que define esta función, que va a tener un equilibrio, ¿no? O sea, van a existir los equilibrios. Y el teorema, la demostración del teorema nos va a dar un procedimiento que nos permite aproximarnos a ese punto, o sea, a ese equilibrio. ¿Ok? Ya eso lo veremos, me pasé, ya eso lo veremos en la próxima clase. ¿Ok? ¿Cuándo es la próxima clase? Es el lunes, ¿no? El lunes. ¿Ok? Hoy día perdón, estoy un poco perdido. Hoy es jueves, ¿verdad? Sí. Ya. Nosotros ya no tenemos clases sino hasta el lunes, ¿verdad? Hasta el lunes. ¿Sí? Ok, sí, el lunes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Disculpen por el lapsus. Pensé que era viernes hoy día, no sé por qué. ¿Alguna pregunta? No, no hay consultas. Muy bien. Entonces, bueno, yo ya me pasé, ya algunos se retiraron. No, profe, gracias por la clase. Ok, gracias Romina también, gracias por su asistencia, por sus preguntas y por su participación. Muchas gracias. Ya, buen fin de semana. Chao. Les vaya bien. Chao con todos. Hasta luego, profesor. Hasta luego.